Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, muy bien, pues seguimos con el programa y ahora tengo ahí al otro lado del hilo pues a María Espinosa, y mucha gente se preguntará, ¿quién es María Espinosa? Bueno, voy a poner un poco en contexto, porque María Espinosa era locutora de radio, de una radio muy especial, de La Voz de Canarias Libre, esa emisora que durante un tiempo pues emitía desde Argelia, desde Argel hasta aquí, hasta Canarias, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que debe tener una historia súper interesante y quiero un poco, pues recuperar un poco esta historia y conocer nuestra historia, ¿no? Una historia que ayer cuando hablaba con María me decía que esa historia, pues que sigue viva, ¿no? Que sigue viva. Vamos a hablar con ella ahora para que nos explique todo. María, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Decía yo que cuando te llamaba ayer que esa historia que tú tenías, que ahora nos comentarás, aún sigue viva. Sí, claro. Vamos a ver, cuando hay una reivindicación justa y avalada y la realidad incluso hoy la supera, pues claro que sigue viva y latente, no solamente en nuestros corazones, porque entonces sí que seguiría como algo emocional, sino en la lucha, ¿no? En lo que es más que nunca. Más que nunca. Estoy leyendo una frase que tienes en tu WhatsApp, ¿no? De Simón de Beauvoir. Dice la frase: el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Cuando leí la frase, debo de reconocer que me dejaste pensando un buen rato. ¿Qué me dice? Bueno, pues está clarísimo que en todos los procesos de lucha, y sobre todo hoy día, las luchas pues hay que garantizarlas, ¿no? ¿Cómo se garantiza una lucha? Pues con argumentos. Los argumentos están más que claros. Y cuando tú ves lo que está ocurriendo en Canarias, partidos que se dicen nacionalistas, yo no quiero atacar a ninguno en concreto, sino en general, y parecen que son genuflexos y que están solamente pensando en dinero, sea vía esto de subvenciones o por la otra vía que tú quieras con un lobby turístico que es muy fuerte, que es el monocultivo actual de toda colonia que se precie como es Canarias, ¿no? Donde se ha acabado con el sector productivo, se ha acabado con el sector industrial absolutamente y se ha creado un grado de dependencia al lobby que lógicamente sujeta a los gobernantes que están de turnos en Canarias. Uh-huh. María, si tú tuvieras que dar ahora una charla, una conferencia o algo así, ¿no? No sé, a gente educativa, institutos, o a la universidad, en fin, para poderle dar a conocer lo que aquí ocurrió durante una época que muchos, desgraciadamente, no conocen, porque la gran asignatura pendiente es con nuestra historia. María, ¿tú qué dirías? ¿Cómo les dirías tú que tu historia, la historia del MPAYAC, cómo eran aquellas emisiones? Cuéntame, ¿cómo empezó todo? Vamos a ver, ya saben ustedes que las emisiones comienzan en la radio de la Voz de Canarias Libre, Argelia, que era un país que apoyaba todos los movimientos de liberación del planeta, sobre todo en un África que se estaba descolonizando y que ya quedaban pocas colonias en el continente, ¿no? Incluso Comores, que saben ustedes que todavía una parte de Comores pertenece a Francia, a esa gran Francia que coge todo el planeta, por lo que veo, ¿no? Y luego estaban nosotros, Canarias, cuando llega Antonio Cubillo allá, que es una figura que hay que reivindicar a fondo, porque me decía mi periodista, a mí me han hecho muchas entrevistas, yo he dado charlas, incluso en la universidad, me decía un periodista que no todos los días los pueblos paren a una persona como Antonio Cubillo con los claroscuros que tienen todos los seres humanos, me refiero a niveles políticos, ¿no? Pues ese fue la figura de Antonio Cubillo que nos sedujo a nosotros, porque yo era muy joven cuando yo llegué allá, y llegué a una Argelia que, vamos a ver, si nosotros hoy día desconocemos nuestra historia, no nosotros en cuestión la gente que somos independentistas, me refiero en líneas generales,
Pues yo igual, o sea, yo cuando llegué a Argelia me pensaba que íbamos a ir con un bikini por la calle, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Era un pueblo absolutamente entregado a la lucha, anticolonial. Cuando hablo del pueblo argelino, es un pueblo tremendamente increíble. Yo nunca he vivido y he vivido en algunos países, no he vivido, pero he pasado por países en donde los pueblos se notan quiénes son, ¿no? La psicología de los pueblos, la sociología de los pueblos. Y pues acababa de hacer se terminó en el 62, la guerra de liberación que decía Fano, más alucinante que él había vivido, con muchísimos millones de muertos y gente que quedó pues viciada, ¿no? Entonces aquello era increíble, o sea, fue como un máster para mí, pero a patadas, como decía yo, ¿no? Fue trabajar en el cuerpo diplomático sin pasar por una universidad para ello, ¿no? Aquello era, embajadas, el trabajo era muy, muy fuerte. Pero ¿y cómo apareciste allí? Pero ¿tú estabas vinculada al MPAYAC? ¿Cómo apareciste tú en Argel? Bueno, en Argel aparecí porque Antonio Cubillo, éramos soldados, de verdad. O sea, lo que falta hoy en muchísimos partidos es militancia. Y yo era joven y queríamos irnos para allá y apoyar la causa y decidí irme así, sin más, si no hay más contexto, sin avance, ¿no? Que ya es bastante. La emisora se oía y ya sabes que tenía una repercusión increíble, porque las calles se quedaban vacías. Nosotros pues estábamos muy, muy vinculados con el sector universitario más independentista y decidí, me fui para allá y demás, de la idea de matricularme en la Facultad de Medicina allá, que eso era imposible porque luego no te homologaban. Porque tú hacías medicina aquí, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, no, yo me matriculé en medicina y ya quería yo seguir allá, pero eso era, aparte de que el propio trabajo te lo impedía, el propio trabajo que se generaba allí, no íbamos a ser homologados. Cualquier cosa que tú estudiaras allá, España no tenía convenios con Argelia, ¿no? Para tú regresar y demás. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que la lucha nos absorbió. La lucha nos absorbió tanto porque eso había que hacerlo. Ya te dije, era como ser soldado. O sea, tú no cuestionabas absolutamente nada, lo hacías y ya está. Y veías el resultado. Pero era un trabajo. Eso quiere decir que tú digamos que la militancia política, ¿no? Te cambió, digamos, o sea, sí te afectó a tu trayectoria, tu trabajo, porque tú realmente ibas para medicina aquí. Para luego, médicos. O sea, te cambió total, ¿no? Sí, se la cambió a mí y a mi propia familia, porque claro. Hombre, tú imagínate decirle a mi padre, ¿dónde estás, no? Que se compró hasta el Atlas para ver dónde estaba yo, ¿no? Sí, sí. Y sí cambia, o sea, tu vida cambia y la de todo tu entorno. No solamente fue un sacrificio grande, que ni siquiera se llegaba a pensar en ese momento, porque yo, por ejemplo, cuando he dado charlas en la universidad, le digo siempre a la gente, no dejen de estudiar. No dejen en ningún momento, no hay nada en este mundo que te tenga que cortar aquí tu trayectoria profesional en el futuro. Porque nadie, mira, ya las pruebas nos remitimos, no es que lo vaya a agradecer, porque realmente la lucha nuestra, incluso, la bandera que hoy ondea en Canarias con la pelea de perros del pleito insular, es nuestra. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que Jerónimo Saavedra, que fue el PSOE, que el que estaba con la idea del desgraciado Red y con la idea de la región ultraperiférica, pues tiñó de azul la bandera, pero esa bandera es nuestra lucha, la lucha de este pueblo, ¿no? Entonces, pues, tú llegas a un momento y dices, ¿eso quedó en saco roto? No quedó en saco roto. Incluso Coalición Canaria, en la idea del canarismo, que cada vez desaparece más por la globalización y por lo que está pasando aquí, está presente, lo que es el guanchismo. ¿Sabes? Cuando tú hablas, que ves las canciones de folclore, el guanche que caminó por las terrenas, no sé qué. La idea de la madre, que el matriarcado era un símbolo en Canarias, ¿no? Todo eso sigue presente en mucha parte de esa sociedad. Y ese propio sistema, María, de alguna manera se adueñó de ese simbolismo que ustedes se lo habían currado. Sí, claro, pero eso es una generosidad histórica, eso es amor a la patria, porque a nosotros no nos importaba. Hombre, que pusieran unos perros castrados y con no sé qué corona, eso sí que molesta bastante, porque además
ni siquiera es cobardía, es una cobardía y... O sea, ¿a usted no y les un importaba oportunismo. que ahora, por ejemplo, la bandera, porque así de alguna manera ha seguido avanzando la bandera con las 7 estrellas, por ejemplo, que sea un simbolismo de Coalición Canaria? ¿A ustedes eso no les importa? No, sí me importa porque no es no es la de las 7 estrellas verdes. Incluso se han atrevido por los topes electorales a incluir en la graciosa, con la 8ª isla, Venezuela será la 9ª. Y como que sí, claro que Bueno, no pero importa, Coalición Canaria la sí bandera tiene... de la lucha, Digo, pero Coalición Canaria sí tiene la bandera de las 7 estrellas. pero no la institucional, es que Vale. no son ni capaces de ponerla. La institucional fue originaria de Jerónimo Saavedra, ¿no? Que las hemerotecas puedes mirar perfectamente, que decía que el Estatuto de Autonomía de Canarias se aprobó sin referéndum por temor a la abstención de los independentistas. Fíjate si era fuerte la historia. Que volviendo un poco para atrás, para hacer así como eso, pues historia, nunca mejor dicho. Sí. Sí, en la Unión del Pueblo Canario, ¿qué fue? Ahí en las filas de Unión del Pueblo Canario había gente que había salido del independentismo en el país. Bueno, había otra. Y luego derivó pues en Coalición en ICANN, que era la más nacionalista que ATI. ¿Por qué se crea ATI? Pues el proyecto insular. Se crea ATI y luego se converge en Coalición Canaria. Yo milité un tiempo en ICANN y aquello, como tú bien dices, se fue disolviendo. Porque cuando se está en el poder, yo nunca he estado en el poder, yo nunca he sido en el... Menos mal. Tú has sido gregaria, luchadora, Sí, soldada, yo he sido ¿no? siempre una soldado de a pie, con los movimientos vecinales y tal. Muy respetuoso, yo nunca yo me fui representante de parte de las asociaciones de ANAA en la Junta Rectora del Parque, jamás en la vida la gente sabía de mi ideología, sino porque aquello era... Pero porque también tienes que dar ejemplo, ¿no? Y este sistema corrupto que hay en todas partes, sobre todo en Canarias, con los monocultivos, el de turno ahora es el lobby turístico, y que está absolutamente destrozando Canarias. No solo destrozando el territorio, sino este pueblo, y porque está creando un grado de dependencia muy peligroso. Aquí ya ni se planta, entonces se está vendiendo. Se está vendiendo a extranjeros. Sí, total. Mira, una cosa, ¿cómo cuando vas a Argel, a la Voz de Canarias Libre, ya vas con esa idea, ya van con esa idea prefijada de la emisora? ¿Cómo hacen los programas? ¿Cómo lo emitían? Porque eso era en directo. ¿Cómo lo hacían? No, vamos a ver. Antonio Cubillo llevaba un trabajo previo tremendo porque era un africanista, era una persona muy bien valorada en África, ¿no? En África, cuando hablo de África, entendamos que es el continente porque esto es África. Y esto es África, pero porque sí, porque lo es, ¿no? Era muy valorado. Entonces, él tenía muchos datos, muchos conocimientos, era una persona además muy culta y muy amante de la historia de España, ¿no? No amante, sino que le gustaba el cervantismo, por ejemplo, ¿no? Era un hombre muy, muy, muy inteligente y muy curioso, ¿no? Lejos de los estereotipos que se han puesto, no sé qué. Entonces la emisora se grababa en diferido a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, nosotras, las 2 personas que estábamos encargadas de la emisora en el momento, porque hubo otras personas previamente, claro, pues leíamos, nos limitábamos a leer. Y luego nosotros, por ejemplo, yo, que le acercaba mucho más a Antonio a la realidad, al contexto social de Canarias, le sugería, digo, esto no es así. Esto, claro, y te pongo un ejemplo. Cuando se parasita la emisora, porque tú sabes que España parasitó la emisora desde olla fría, ¿no? Se emitía en onda larga, en onda corta, se oía en todo el sur de Europa, Italia, en Sicilia, por el amigo de Leo Basso, de los movimientos de los pueblos libres que dio lugar luego al grupo Arcoíris, de lo que era la Comunidad Económica Europea. Él tenía unas amistades tremendas, pero se oía en todos lados, la gente apoyaba. La música le gustaba a los libios. Gaddafi era un amante de la música de la cabecera de la Voz de Canarias Libre. ¿Ah, sí? Sí, qué pena, a ver si, bueno, si quieren ustedes, pues un día la buscan por ahí. Es música me parece que es herreña, esa música tádica que tenemos en las islas. Ajá, sí. La que cantaba Valentina. Entonces, sí. Por ejemplo, él decía, estaban los andaluces en huelga, los aceituneros, ¿no? Yo decía, pues hay que apoyarlos. No, pero como esa no es nuestra lucha, esa es nuestra lucha.
El pueblo español está desconocedor de lo que está ocurriendo en Canarias, que se conozca por todos lados, porque eso es internacionalismo. Era un hombre de izquierda, aunque no era el momento de decirlo, simplemente sus actuaciones. Entonces llegaron cientos de cartas de Andalucía apoyando la causa, ¿no? Entonces, la es historia decir, de Canarias, que ustedes eran solidarios con la lucha de otros pueblos, ¿no? Digamos, ¿no? no, yo soy solidaria con la lucha de otros pueblos. ¿Por qué? Porque yo soy internacionalista, y para ser internacionalista yo tengo que tener mi nación. Por ejemplo, la progresía aquí dice, es que yo soy internacionalista. ¿Y a qué nación perteneces tú? Esta, ¿no? Esta es la que está en cuestión. Por eso yo soy internacionalista, porque yo tengo una nación de un Estado no reconocido. No reconocido. Pero sigue siendo la misma premisa. Este Estado no está reconocido. Para eso está la ONU y para eso le metieron el cuchillazo a Antonio Cubillo. Mira, es que, claro, ese es el tema. Porque Antonio Cubillo, ¿tú crees que Antonio Cubillo murió realmente? O me refiero, claro, o debe estar más vivo ahora. ¿Tú cómo ves? Porque tú antes comentabas, esa historia continúa, ¿no? La figura de Antonio, ¿en qué se equivoca? La figura de Antonio, ¿tú crees que todavía las ideas de Antonio están vigentes totalmente y Antonio está vivo? Totalmente. Mira, yo reto a quien sea y a quien quiera a que ponga cintas de aquella época, para que vea que no han perdido vigencia. Todo lo contrario, todo lo que se decía ahí se multiplica por 1.000.000 con el proceso ahora que decía otro compañero, Francisco Javier González, ¿no? Independentista, una persona que está vivo y que se le puede también entrevistar. Cuando fuimos nosotros a lo del grupo Arcoíris, el botánico, le decía a Carlos Caraycoechea, y estaba allí Victoriano Ríos y demás, no, el problema de Canarias no es la metrópoli española, el problema de Canarias va a venir ahora con la supermetrópoli europea, ahí que tenemos ahora. ¿Eso quién lo decía, Caraycoechea? No, eso lo decía Francisco Javier. Francisco que Javier. Siempre lo decía Antonio, el final de las Islas Canarias es cuando se forma, que Canarias entre en el Estatuto de Autonomía como una región ultraperiférica con el Tratado de Schengen. El Tratado de Schengen es contrario a la posibilidad de vivir en un territorio fragmentado, pequeño y protegido. No es ni racismo, ni xenofobia, ni todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es endofobia. Endofobia a nuestra tierra, endofobia a este pueblo y endofobia a todo lo que tú quieres llamar en lo económico. Es hundir un territorio que la propia Europa debería de proteger y sacarlo, decir, no, la propia Europa decía, no, ¿por qué están las colonias? Me acuerdo del político español que decía, no recuerdo, he estado buscando en Enati Margal, otro que decía que de las colonias solo le interesaban los recursos, no las personas. Y a las pruebas nos remitimos porque Baleares... Bueno, eso es lo que se ha aplicado en África siempre, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces y se sigue aplicando. Mira, la fascista esta de la Giorgia Meloni, como recuerda a Macron, que todavía tiene el franco francés pululando por las colonias, sacando oro de todos lados, porque una cosa, que es lo que es aplicable a Canarias, es la independencia y otra la descolonización. Tú te vas de aquí dejando hasta las farmacias funcionando. Eso no lo hizo muchos países africanos, que siguen con la moneda francesa, expoliando Mali con el oro, que Francia no tiene ni una mina de oro. Pero y Mali no tiene oro porque se lo llevan los franceses. Claro. La Unión Soviética ya no existe, que esa es otra que te quería comentar antes. O sea, todos estos países del área, sobre todo africana, asiáticos también y demás, estaban ahí porque la Unión Soviética apoyó esos procesos de descolonización de los pueblos. O sea, el mundo no solo le debe a la Unión Soviética acabar con el nazismo, no fueron los estadounidenses, esos aparecieron a última hora para con su Hollywood y demás para quedarse con lo que se ha quedado, y a las pruebas nos remitimos hoy, como está contra, pero sí la Unión Soviética. Yo me acuerdo, o sea, ¿tú crees que la desaparición del bloque soviético ya rompió un poco el equilibrio que existía mundial? Claro, la hegemonía, la bipolaridad, y entonces el otro se ha hecho y hasta hoy, porque es la rusofobia.
Pues por eso. Pero yo me acuerdo que es lo que te quería comentar, igual que tú ves en Afganistán las mujeres con la Unión Soviética que iban con minifaldas a la universidad, luego Estados Unidos coloca los estados islámicos pertinentes, y eso lo vi yo en Argelia, pero el germen, porque allí las mujeres iban a la universidad, las mezquitas estaban casi vacías, y aparece lo que era el germen del integrismo allá, pero que no lo vi yo. Pero Y tú no, viviste antes de o sea, ese germen que comenzaba, tú viviste en un Argel diferente, el que tú vivías. hombre, yo viví en Argel soviético, aperturista, y vamos, las mujeres allí, eso sí, de noche tú sabes, no se puede salir, y por ejemplo yo que era extranjera, tenía un visado, yo no podía estar con ningún documento encima, ¿no? Y estaba acreditada y ya tenía que irme para el hotel. ¿Pero por qué? Porque Argel es un gran puerto, no era por los argelinos, sino que es un puerto mediterráneo importante. Entonces, pues el hotel estaba enfrente y tal. Pero que no, porque si no, es anécdotas y yo lo que pretendo es decir la proyección internacional del MPA. Y sugiero que a todos los radioyentes, si quieren, ahí en YouTube, que lo hizo el documental un sobrino Antonio, Eduardo Cubillo, que lo echaron en la televisión canaria, Cubillo, un crimen de Estado. Tú sabes que España, con Martín Villa al frente, y hay más gente, eso sí que lo viví yo, porque eso no va a dar tiempo ahora son muchas cosas, ¿no? Eso para escribir un libro. Claro, mira, fue no acusado hay de tiempo. crimen de Estado. No, pero yo no quiero que te me Magnicidio. adelante, que dejes cosas porque no importa, porque seguimos, ¿no? A otro programa, no pasa nada. Quiero decirte, pero quiero ir desmenuzando todo porque yo creo que es importante que se conozca. Mira, una cosa, la figura de Antonio Cubillo, por ejemplo, era más... Antonio Cubillo, ¿tú crees que el pueblo entendió a Antonio Cubillo? Antonio Cubillo tenía otra mentalidad, tenía más fuerza exterior que realmente la que tenía. ¿Eso cómo lo vivías tú? Bueno, la fuerza interior existía porque Antonio Cubillo, no sé si lo sabes, él fue un gran defensor de los derechos de los trabajadores, lo que originó que terminara él en Argelia, con las lecheras, con los panaderos y con la emisora. O sea, si tú acabas con la emisora, ¿cómo te enteras tú de cosas que están afectando a Canarias y que solamente un grupo de personas como él y como otras más eran capaces de desmenuzar y decírselo a este pueblo? Te digo que la emisora dejaba las calles vacías. Cuando se parasitó la emisora, habían taxistas que se iban a La Esperanza, que sí se recogía la emisora desde lo alto, y luego, pero ya era más difícil, ¿no? Porque había que repartir la cinta. Todo eso me lo contó un taxista que me subí yo fortuitamente cuando ya yo regresé. No le Mira, dije quién era. y una cosa, ¿tú crees que a través de la emisión de La Voz de Canarias Libre, muchos canarios tomaron conciencia de qué significaba ser canario, de la tierra que pisábamos? Hombre, Porque hasta date entonces cuenta, no se sabía, todo era una estructura, en fin, estatal, pero no había un concepto de canariedad, digamos. mira, ¿recuerdas el libro Natura y Cultura de las Islas Canarias? Claro. Bueno, pues que lo hizo Pedro Hernández, ¿no? Sí, Pedro Hernández. Guanil. Vale, pues Guanil, sí. Pedro, cuando ellos se emitió la Natura y Cultura, se agotaban las ediciones, de la sed tan grande. Yo recuerdo de ir, antes de irme para Argelia, a charlas en los pueblos en La Guancha, sobre lo que es la historia de Canarias, sin nombrar absolutamente nada de salidas políticas ni nada. Y aquello estaba que había gente por fuera, porque había una sed tremenda. Este pueblo no estaba Por tan... conocer, ¿no? Claro. O sea, no fue solo eso, fue el contexto también de acabar con el franquismo y la gente en las luchas obreras. Había una efervescencia de lucha en general. Y claro, ¿qué pasa? Que me remito a lo de las tropas coloniales. Cuando África, con la ayuda de la Unión Soviética, empieza a despertar, empieza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los colonos le dan a las tropas coloniales armas. Y cuando ellos llegan al frente y dicen, pero sí, ¿por qué tengo yo que disparar a esto si el enemigo mío es este? Quien tiene a los pueblos en hambre y sometidos hasta el día de hoy sigue siendo, claro.
sea, la No misma sé fórmula, ¿no? La misma fórmula. Mira, y por ejemplo, Antonio, ¿tú crees que, vamos a ver, la gente conectaba con lo que decía Antonio cuando hablaba con el Masig y tal? Todo ese tipo de historias, ¿tú crees que la gente lo entendía eso o se necesitaba que la gente madurara más en ese sentido? Hombre, eso fue poco, pero yo me remito a una cosa. No sé si tú has estado en las últimas manifestaciones en contra del lobby turístico, este modelo turístico, no es del turista, que va, no, es del modelo turístico. Aclaremos para que no lleguen los de siempre, ¿no? Y se ven banderas canarias y así. ¿Eso quedó o no quedó? ¿Por qué? Porque también hubo un despertar en la universidad. Date cuenta que Rafael Muñoz, que era el Sí, que experto en escribió el árabe, libro La ¿no? Piedra Sanata, sí. Él, la cátedra de lo que era árabe, fíjate tú, en Granada, creo que es en Barcelona, que no lo tengo claro, pero en Granada sí, hay una cátedra más, sí, en Canarias no. Canarias se omite todo, todo, lo que puede significar un movimiento a favor de la independencia. Y mira, incluso a favor, yo diría más, de cambiar, no la TNA, que tú sabes que es territorios no autónomos, como es el Sáhara ante la ONU, que fue la puñalada de Antonio Cubillo fue para impedirlo, sino cambiar el modelo región ultraperiférica por una de esas siglas que tiene la Europa colonialista, que es la PTU, que es Países y Territorios de Ultramar, donde sí sale del Tratado de Schengen. Sí sale del tratado. Estos desgraciados, y perdona, son incapaces de cambiar ese modelo. Incapaces. Y de decir, es que ni siquiera la extracción del turismo que hay va a llegar la riqueza a este pueblo. Aparte de la invasión poblacional que tenemos médicos. Y hay centros de salud cerrados por falta de médicos. No llega. Porque es una depredación colonialista. Se llame TNA, se llame... la PTU habría que cambiarlo en este concepto de europeísta que tiene la gente de... ¿y qué quieres ahora? ¿Que sea africano? Porque el africano que viene no es pobre, está empobrecido, que lo sepa la gente. Los países son más ricos que toda Europa junta. Claro, pero lo han esquilmado. Mira, se nos quedó tiempo. María, ¿yo puedo contar contigo el próximo sábado? ¿Seguimos? Sí, sí. Vale. Pero, a ver, para no repetir, claro, porque No, yo pero... más bien, Sí. yo quiero que preguntes tú, que tú preguntes porque como tú eres el que lo puedes escuchar de nuevo, ¿no? Recoges el hilo y preguntas, siempre sabes que nos salimos de la acera, ¿no? Porque hay que cruzar para la otra y tal. Pero que no pasa nada, claro que sí. No. Lo que pretendo es que esto sea pedagógico. Lo que pretendo es que la gente conozca qué pasó. Lo que pretendo es que la gente entienda cómo sucedió, por qué tiene conexión con lo de ahora, según tu planteamiento, pero claro, necesito conocer, por ejemplo, que comentes cómo fue el atentado de Antonio Cubillo, qué escondía detrás de todo eso, hasta dónde llegó Antonio Cubillo con lo de la ONU, todo eso, pues la gente tiene que conocerlo, es lo que la historia que yo Yo pretendo, ¿no? insisto, y además te lo agradezco enormemente que hayas contado conmigo, y agradezco a todo tu equipo, que el radio oyente vea que está en YouTube Cubillo, Historia de un crimen de Estado, porque ese es el contexto, la importancia que tuvo aquello. Y lo dicen los propios españoles, ex-ministros. De acuerdo. Mira, te vuelvo a llamar y quedamos. Mira, una cosa, ¿el MPAYAC de alguna manera sigue vigente o ya eso desapareció? Yo sigo siendo de Payás y yo sé que hay compañeros y insisto en que primero se conozca la lucha, luego se busque los militantes pertinentes y cuando se vea las personas que quieran que esa es una salida, pues ahí está. Y te puedo asegurar que hacen falta soldados para eso, soldados en el sentido, y hasta generales, bueno, tú sabes que sobran mucho en todas las luchas, ¿no? Pues nada, María, quedamos entonces en eso. Gracias por haber estado con nosotros, habernos abierto un poco el campo. Seguimos hablando la próxima, si te parece, para hablar y sobre todo para conocer un poquito más la figura de Antonio Cubillo, qué representó realmente, hasta dónde llegó, el poder que tuvo, en fin, toda esa historia. ¿Te parece? Sí, hola María. Oh, se cortó.
Bueno, pues nada, se ha cortado la comunicación. Bueno, pues nada, vamos a ver si podemos contactar con María para el próximo sábado de nuevo y seguir un poquito en esta conversación. Bueno, ¿qué les digo? Nos vamos de nuevo con la música. Es la música que tenemos para esta semana. Nada,